Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Estábamos viendo la otra medida de tendencia central que la denominamos la mediana, ¿no? La mediana, sí. Vamos a hacer un repasito mientras compartimos los ejercicios, que eso es más práctico que irnos a la teoría. ¿Cómo fue esto? Bien. La mediana, hemos indicado que es el valor de un conjunto de datos que divide en dos partes iguales a ese conjunto de datos. Esa es la mediana. ¿Ya? Si tenemos, por ejemplo, un conjunto de datos como este que tenemos acá, estamos haciendo un pequeño repaso. Lo primero que tenemos que hacer para encontrar cuál es el valor de la mediana es ordenar estos datos en una forma creciente o decreciente. El ejercicio que ya lo hemos resuelto, lo ordenamos en forma creciente. No sé por qué me está saliendo aquí. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esto? Creo que pudimos ordenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que pusimos un número por demás aquí, ¿no? ¿Sí? 7, así era. Por ejemplo, tenemos este conjunto de datos, lo ordenamos y vemos en forma creciente o decreciente y vemos si esos datos son pares o impares. En este ejercicio, nuestros son datos impares. Hay 7 datos. Entonces, el valor de la mediana es el valor central, punto de datos. ¿Por qué? Porque separa o divide a todo el conjunto de datos en dos partes iguales. Hay 3 valores y 3 valores a la izquierda. Entonces, en un conjunto de datos impares, la mediana es el valor central de ese conjunto de datos. Este es el valor de la mediana. Si los datos fueran pares, como en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ah, no, aquí están impares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, algo ha ocurrido aquí. 5, 6, 7, 8. ¿Ustedes lo tienen en el ejercicio este? Sí, dicen, lo tenemos. A ver, por favor, el ejercicio 1.1, ¿cuáles son los datos? El 1.11. El 1.11. ¿Qué datos son? Ahorita le dicto. Por favor. Es el 3, 4. 3, 4, 3, 6, 8, 10 o 15, 12. Son 9. Son 9. Sí, Lisa, usted lo notó en la anterior clase así. Y los de Entonces, abajo. son datos pares estos. Estos son datos, ¿no? ¿Ok? Es un conjunto No de dicen, datos. son impares. A ver. Son 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. ¿Falta uno? Sí. Falta 12, dice. Al 12, al lado del 15. 12. 12. Pongámoslo aquí, 2. Entonces, 3, 3, 4, 5, 6, 8. Y abajo el 15. 12 y 15. Sí, sí. 15. Bien. Ya. Son impares. Son datos impares. Bien que me haya equivocado. Me faltaba uno, ¿no? Entonces, el 6 es el punto central. El dato se divide en dos partes iguales el conjunto de datos. Hay 4 datos a la derecha y 4 datos a la izquierda. 6 es la mediana. Si los datos son pares, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí lo
tengo pares, aquí lo tengo en pares. Otra vez, ¿me está faltando algo? Son 10, dicen. 1, 2, 3, 4, 6, El 1.12 7. son 10, dice. El 8 les falta. Me falta uno. A ver, El 8 después de 9. hay un 8 Sí, aquí. ahí y Sí, abajo ahí un es 9. 8 y abajo es 9. Aquí entonces hay un 8, 8 y ahí 3. Faltó un 9. ¿Y qué me ocurrió acá? Ahora sí, ¿no? Sí. Este es el conjunto de datos originales que le di. Algo ocurrido. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Son pares. Entonces, lo primero es ordenarlo. Aquí hemos ordenado estos conjuntos de datos de forma ascendente y buscamos los dos valores centrales. ¿Cuáles son los dos valores centrales? El 5 y el 6, ¿no? ¿Verdad? El valor de posición 5 y la posición 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque a la derecha de estos dos valores centrales, 4 datos, y a la izquierda hay 4 datos. Entonces, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. 8 más 8 de 2 es 8. Ok, ahora sí. Ahora sí. Entonces, estos dos valores centrales, pongámoslo aquí. Esto está claro entonces, ¿no? Lo dejamos porque es muy sencillo. La mediana de datos no ordenados. A ver la mediana para datos ordenados. Vamos a encontrar el valor de la mediana para datos ordenados, es 1.1. Estos fueron los datos. Lo teníamos de ejercicio 1.1, ya viene de arriba. ¿Y cómo encontramos el valor de la mediana? Dos pasos a hacer. Primer paso. Encontramos cuál es, en este caso le voy a sacar el amarillo, que ya sabemos ahí. ¿Cuál es la clase mediana? O sea, ¿qué quiere decir clase mediana? Clase mediana es aquella donde está el valor de la mediana, donde debe estar el valor de la mediana. Esa es la clase mediana. ¿Ya? ¿Cómo encontramos la clase mediana? Primero, se determina la clase mediana. La clase mediana es aquella que contiene el valor de la mediana. La clase mediana es aquella para la cual la frecuencia acumulada iguala o excede por primera vez a la mitad del número total de observaciones. ¿No es verdad? Tenemos solamente estos datos y para encontrar la clase mediana hemos encontrado la columna que nos está representando la frecuencia acumulada. Okay. Así encontramos la frecuencia acumulada, acumulando los valores 4, 6, 10, 10 más 12, 22 y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es la mitad de las observaciones? 40 entre 2, para este caso 20. Bien, ¿dónde se da que esta expresión, el resultado de este, dónde se da que la mitad de las observaciones iguala o excede por primera vez a esa mitad de observaciones, esa frecuencia? 4. Entre 4 y 6. ¿Por qué? Porque la frecuencia acumulada es 22, que está excediendo por primera vez al 20 de las observaciones. Entonces, esta es la clase mediana, entre 4 y 6. Ahora, una vez determinada la clase, se determina el valor específico de la mediana por interpolación aplicando esta formulita. ¿Verdad? O sea que entre 4 y 6 va a estar mediana, que la calculamos con esta expresión. Límite inferior, 4. Más ancho de clase, de la clase mediana, como encontramos el ancho de clase, 6 menos 4, 2. Que multiplica n sobre 2, ya sabemos que 40 entre 2 es 20, menos
frecuencia acumulada a la clase mediana. Aquí dice frecuencia absoluta acumulada hasta la clase inmediata anterior a la clase mediana. Si esta es la clase mediana y esta es su frecuencia acumulada hasta la mediana, la anterior es 10. Aquí sería 10. Y abajo es FI, frecuencia absoluta de la clase mediana. De la clase mediana, su frecuencia absoluta es 12. Bien, entonces aquí quedaría 4 más 2, que multiplica a 20, menos 10, dividido 12. Y nos dio 5.67. ¿Okay? Eso fue lo que hicimos en la anterior clase, ¿la verdad? Hasta ahí nos quedamos. Hagamos un ejercicio parecido para que quede ya redondeado, digamos, este tema. Hagamos un ejercicio parecido y seguimos con nuestro mismo esquema. Encontré la mediana para los datos ordenados del ejercicio 1.2. Bien, ¿cuál es el ejercicio 1.2? Cópienlo. Encontrar el valor de la mediana para datos ordenados del ejercicio 1.2. El ejercicio 1.2, de aquí, la velocidad de circulación en kilómetros por hora, y este es nuestro cuadro de frecuencia, que ya lo conocemos, entonces, por datos hasta aquí. Estos son los datos que tenemos. Esto le he dicho que no lo tomen en cuenta. Los que están trabajando se puede. Bien, entonces, encontrar el valor de la mediana para datos ordenados de este ejercicio. Copien los datos. Me avisan cuando hayan copiado los datos. O sea, que ya están puestos en intervalos. Los intervalos están definidos por los kilómetros y estas son las cantidades de autos que pasaron en estos límites. Está acumulada, Nelson. No, hasta aquí nomás háganlo ya. Si han terminado, bueno, la verdad que los que tienen Excel tienen la ventaja de copiar y pegar. Pero sus otros compañeros me avisan, digamos, ustedes vaya resolviendo lo que tienen, pongan su apuntes ahí al ladito, o sus fórmulas y vayan resolviendo. Me avisan, por favor, los alumnos que hayan terminado de copiar los datos, aquellos que tienen en su ¿no? Directamente.
está lista. ¿Ya? Bien. Vayan resolviéndolo. Hagan el esfuerzo. Aquí tengo lo que le voy a ayudar por el a copiar. Ay, caramba, no puedo copiar esto. A copiar la formulita o procedimiento. Bien. Entonces, sigan estos pasos. Primero encuentren la clase mediana y después apliquen esta fórmula. De los que tienen computadora ya han encontrado el valor. Sí, ¿Cuánto le dio? 51,33 me dio. Mediana. Pero vamos a ir a anotar. Los otros vayan resolviendo. Mediana igual 51,33.33, ¿no? Sí. El dato que, ¿cómo está expresado acá? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien más encontró 51,33 de lo que tienen computadora? Bueno, lo que están con cuadernos directos, digamos, desen el tiempo de resolver, siguiendo los pasos. Primero encuentren la clase mediana. La clase mediana va a ser aquella donde la frecuencia acumulada iguala o excede por primera vez a la de las observaciones. Una vez determinan cuál es la clase mediana, y en ese intervalo de datos lo toman, toman los datos, aplicando esta fórmula. Primero hacemos acumulado ascendente. ¿Sí? Porque ese dato no lo tienen, ¿no? Me avisa cuando alguien de lo que está trabajando con cuaderno haya resuelto.
¿Ya lo encontraron? ¿Aló? ¿Alguien que está con cuadernillo ya en control? Bueno, vamos a resolverlo, ¿no? Porque estamos tardando mucho ya. Bien. ¿Me siguen entonces? Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? ¿Qué es lo que hay que ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Encontrar dónde cae la mediana. La mediana, la clase mediana, ¿no? Y para ello tenemos que conocer o desarrollar en nuestra hoja de trabajo la columna que nos muestre las frecuencias acumuladas, absolutas acumuladas, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar la frecuencia acumulada. Bueno, este mismo formato, ¿ya? Entonces, desarrollar una columnita más, en otras palabras. ¿Cómo encontramos la frecuencia acumulada? Sumando acumulativamente la frecuencia absoluta, ¿no?, de cada clase. ¿Okay? 4 es igual a 4. La otra es 4. La anterior más La frecuencia siguiente. indicada ahí. Y de ahí copiamos la fórmula. La copiamos la fórmula. ¿Sí? Entonces, acumulativamente encontrado. Ahora, ¿cuánto es la mitad de las observaciones? 15. 15. 15. ¿Dónde tenemos la clase mediana? Entre 20, Aquí. 42, 58. entre 26 y 42. No, 26 y 42. 26, 42. Porque, claro, 16 Ya pasa aquí. supera por primera vez a 15. La inmediata superior. No es la inmediata superior. Esto es lo que nos dice. La clase mediana es aquella donde la frecuencia acumulada iguala o excede por primera vez a la mitad del número de observaciones. El número de observaciones para este caso es 30 entre 2, digamos, 15. Entonces, ¿dónde se supera por primera vez a 15? O se iguala. Si aquí fuera 15, entonces aquí. ¿No? 16 supera por primera vez. Es este. ¿Correcto? ¿Está claro? Bien. Hemos encontrado, ¿sí? ¿Sí? No había pregunta, ¿no? Bien, entonces ya sabemos que esta es la clase mediana. Una vez se determina la clase mediana, se determina el valor específico de la mediana por interpolación. O sea, esta es la clase mediana y por interpolación vamos a encontrar la mediana aplicando esta fórmula. Y el valor de la mediana tiene que estar entre 26 y 42. Entonces, fíjense, estoy viendo un error de su compañero. 51.33 me dice. No se encuentra. No está correcto. Fíjense eso, ¿no? Parece que su compañero se equivocó y tomó clase mediana, la de aquí. No, tome la segunda, Lisa. Pero su cálculo está mal. Sí, ya bien. Sí, chequeen ustedes eso. Cuando saquen un resultado, chequeen y vean la racionalidad. La racionalidad me dice
o la lógica me dice que entre 26 y 42 tiene que estar el valor de la mediana, ni menos de 26, más de 42, y usted sacó 51, entonces ahí dice, ah, aquí hay error, ¿no? Aquí hay error, y verifique, ¿correcto? Bien, entonces aquí hay error. Bien, encontramos la clase mediana y específico que va a estar entre 26 y 42, lo calculamos aplicando esta formulita. ¿Qué nos dice esa formulita? Nos dice que para encontrar entonces el valor específico tenemos que hacer la operación del límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 26. Más 26. Más el ancho de clase. ¿Cómo encontramos el ancho de clase? Límite 16 más Perfecto. límite inferior. 42 menos 26. Ancho, ¿correcto? Límite superior menos límite inferior. Por ¿Qué multiplica? Por. Seguimos abriendo paréntesis. 15. Esto ya lo sabemos, no hagamos la operación. Directamente pongamos 15. 30 entre 2 es 15. Menos F sub I menos 1. Es frecuencia absoluta acumulada hasta la anterior a la clase mediana. Esta es la clase mediana. Esta es la frecuencia acumulada de la clase mediana. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? 4. 4. La 12. 4. Perfecto. 4. Dividido F, frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la clase mediana? 12. 12. Y tenemos 40.67. 40.67. ¿Ok? ¿No? ¿Ves? 40.67 está entre 26 y 42. Calcúlenlo lo que están a pulso, porque les digo que a pulso digo lo que está con el cuaderno, que muchos han cometido el error de los anteriores semestres de sumar primero esto. No, primero se hace esta operación, luego se hace el complemento. Listen, lo pone de nuevo su fórmula, por favor. Ahí está arribita. Listen, el límite puso 26, ¿no? Es 26, ¿sí? A ver, aquí tiene dos límites. ¿Cuál es el inferior? Ah. 26. Ok. Bien, ¿alguna pregunta? 40.67. Bien, ¿han encontrado ustedes? Sí. Le peleé. Sí, dice. No sé si usted fue el que me dio 51 días, pero Sí, pues dicen, fue bueno para llamar la atención. sí, Sí, sí. es bueno. La había puesto más en Ah, ya. la N fórmula. por el 1 más. Bien. Bien. Sigamos. Sigamos. Ejercicio, este es el 1.14, 1.15, eso es por cuenta de ustedes. Todo lo que está relacionado al ejercicio 1.3 es de ustedes. Encontrar el valor de la mediana para datos ordenados. O sea, ustedes tienen que haber trabajado. Aquí ya está, mire, ya lo hemos ordenado. ¿Mm? Ahí está. Ahí.
Bien, entonces, el 1.15, ustedes encuentran el valor de la mediana para... Está sencillito, ¿no? A ver, háganlo conmigo, háganlo aquí en este momento. No necesitan haber hecho todo esto que ya he hecho, sí, está bien, ¿no? Háganlo esto. Lo voy a copiar. Ahorita, lo voy a poner aquí ya. Me avisan cuando lo hayan terminado. Si alguien lo... Noventa y ocho coma ocho sale, Lisa. Y a ver, su compañero encontró la mediana 98,8. Sí, Más o menos aquí, en este intervalo. sí, sí. Ya, vamos a chequearlo. ¿Alguien más? Uno más, a ver. Uno más. Ciento noventa y ocho coma ocho. Bien, sí, sí, gracias. Bien, entonces resolvámoslo. Este es el procedimiento. Primero encontramos la clase mediana.
La clase mediana es aquella en la que la frecuencia acumulada iguala o excede por primera vez a de las observaciones. Ok. Aquí no tenemos frecuencia acumulada, en otras palabras, nos dice que vamos a trabajar la columnita que nos dé la información de la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada sumando acumulativamente las frecuencias absolutas, ¿verdad? Pero el siguiente es igual a 4 más 5 y así. 9 más 5, 14 más 2, 16, 16 más 4, 8. Bien. Ahora, ¿dónde se da de que la frecuencia acumulada iguala o excede por primera vez a la mitad de las observaciones? Ahí, en el 14. ¿En cuál? En la tercera lista. Entre Entonces, ¿no? Porque la 188. mitad de observaciones es 10. 20 entre 2 es 10. Entonces, esta es la clase mediana. Una vez, punto 2, una nada la clase mediana, se determina el valor específico de la mediana por interpolación. O sea, quiere decir que entre estos dos valores, el valor de la mediana, que la vamos a calcular con esta formulita. ¿Sí? A ver, calculémosla acá. Mediana igual, ¿no? A límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior? 188. No voy a hacer mi otra columna porque directamente vamos a trabajar como si estuviéramos en el cuadernillo. 188. 188 más ancho de clase de la clase mediana. ¿Cómo encuentro el ancho de clase de la clase mediana? Límite inferior. Perfecto. Límite superior 242 menos 188. Perfecto, ¿verdad? 242 menos 188. ¿Qué multiplica? N entre 2 ya sabemos que es 10. N entre 10 para no estar abriendo tantos paréntesis. 10 menos ancho, frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. ¿Cuánto es? 9. 9, perfecto. Dividido entre la frecuencia de la clase mediana. Entre este 5 de aquí, ¿no? Ese 5. Perfecto. 198.8. Bien, ¿alguna pregunta? Ya queda claro, ¿no? Oiga, queda claro, pero entre nuestros 37 alumnos que estamos presentes, yo soy el número 38. ¿Se ve aquí la barrita? Sí. La barra aquí arriba, ¿se ve? Que dice participantes 37, 36 ya se fue uno, 33, 34. ¿Ah? ¿Ahorita? Bueno, ahorita hay 36 y No hoy se hay ve. uno que entra y sale. Ustedes mismos tienen en la barrita abajo. ¿Para qué va eso? Vuelvo a repetirles. Positivo se ve 37. 37, ¿no? Y ustedes lo tienen, 38. Bueno, eso son yo tengo 76 alumnos, habían sido. 76 alumnos, acabo de verlo. Lo que en las clases digo, señores, tenemos 38 alumnos, creo que están ausentes. ¿Ok? Ojo, ya está cerquita las evaluaciones y ahí están, digamos, los problemas vienen ahí. Bien, bueno, es recordarles eso. Yo sé que con ustedes, digamos, el cuerpo que estoy siguiendo de alumnos, con que estoy siguiendo, son los que permanentemente están asistiendo a clase. Yo creo que no van a tener problemas.
Eso es en términos de avance por hoy día. No quiero seguir avanzando porque la próxima clase vamos a nuevo, que es la moda, ¿ya? Pero como tenemos unos minutos, les recuerdo que he enviado al grupo WhatsApp, ¿no?, con los enlaces del Moodle de estudiantes. Ya lo han visto, ya lo han estado mirando. Sí, listen. Sí, ¿no? Sí, es bueno que lo vean, es bueno que lo vean porque más que todo es como cuál es el manejo. Y es sencillo, ¿no? Es sencillo, por ejemplo, vamos a entrar a los que no han entrado, qué es lo que van a ver. Listen, no ha cargado nada todavía, solo es para entrar a ver nomás, ¿no? No, no he cargado nada, solamente para que ustedes lo vayan manejando. A ver, voy a ver aquí, compartir, voy a entrar, voy a venir acá. Voy a entrar, ¿cómo entramos? ¿Cómo entramos? Nos vamos a virtual, lo están viendo, ¿no? Viendo, digamos, el Sí, virtual, licenciado. ¿no? Vayan a virtual.urg.edu y en los enlaces, eso, en los tutoriales dice barra pregrado, ¿no? Pregrado. Barra pregrado. Eso. Y directamente le lleva acá. Pero si no le ponen pregrado, pueden llegar ahí directamente, virtual.ua, eso se acuerdan bien, ¿no? Virtual.uarg.ed.go, entro y me voy a servidores. Y ahí busco pregrado. Cualquiera de las dos podemos entrar. Estamos ahí. Acá, ¿están viendo la panelcita? Acceden, eso es lo que le enseña el tutorial. Y aquí viene la forma de acceder, el usuario y la contraseña, ¿no? Nombre del usuario. El nombre del usuario es el código de registro de ustedes y la contraseña al principio es su carnet de identidad, sin la extensión, ¿no? O sea, SC, por ejemplo. Lo que les recomienda es que cuando ingresen, lo primero que hagan, así dice el tutorial, ¿no? Actualice su perfil y cambie contraseña. Cambie contraseña. Por ejemplo, yo la he cambiado la contraseña, porque todos conocen mi código. Acceso inválido. Ya. Ya no puede. No, claro que puede. Es que lo que pasa es que cambié he puesto otra contraseña. Cambié el teclado. El teclado, ahora sí. Ahora sí. Y nos lleva, a todo le va a llevar a su historial, ¿no? Aquí tenemos las materias inscritas en los anteriores semestres, ¿no? Yo tengo mis historiales y hay más para ver todavía, ¿no? Y aquí tengo, por ejemplo, contaduría 2, ¿no? Aquí tengo MAT 200Q, que como le he estado trabajando, dice cursos que se han accedido recientemente. Puedo acceder por acá, ustedes acceden, estoy accediendo, y tengo a todos mis alumnos inscritos, inclusive. Y ustedes van a ver esto aquí. Van a ver esto. Nada más, yo no he puesto nada más. De aquí a poco yo le voy a poner, ¿ya?, en la parte general, el examen. Y vamos a hacer ejercicio.
¿Ok? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es eso. Ahí le escribí. En la clase, ¿sí? Por ejemplo, le voy a mostrar, digamos, a otro curso, el curso anterior. Ahí le puse un mensaje, No puse nada. El curso anterior aquí. Ahí le pusimos una información general, ¿no? Vamos a tener simulacros de exámenes, ¿no? Y le va a aparecer esto. Yo le voy a ir haciendo aparecer examen por examen para que no se complique. Ustedes van a... Lo primero que vamos a tener va a ser un simulacro de examen para que ustedes practiquen cómo va a ser. Y ahí viene el primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. ¿Ok? ¿Correcto? Bien. Entonces, en este momento no tienen nada ustedes. Está limpiecito. Las clases virtuales ya se han desarrollado, ¿no? Así, pero esta no es una virtual. Es presencial, que lo único que estamos en Moodle para tomar examen. Bien. Listen, disculpe. Aquí está mi lista, todingo los inscritos. Podemos entrar por Google, ¿no? Porque yo no puedo entrar por Google donde dijo usted. No, pues tienen que entrar por Moodle. Ah, Tienen que entrar por Moodle. A ver, por ejemplo. Dicen, cuando tenemos el examen, ahí mismo lo subimos a la plataforma. Le va a dar el examen inmediato. Finalizar y la nota final, creo que en ese momento. Nota final inmediata. Acá está todo. Está Y es todo. mejor en computadora porque por teléfono no se puede subir ningún archivo. No va a subir archivo. No hay necesidad de subir archivo. Vamos a tener, como dice su compañero, vamos a tener un simulacro. Un simulacro de examen. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, digamos, ejercitarnos a hacer un simulacro. En otra clase les voy a más. Pero ahora lo que ustedes tienen que ir reconociendo ¿cómo se llama? El Moodle. El Moodle. Un momentito, me voy a retirar. Reconocer el Moodle es, pues, váyanse a los tutoriales. Listen, ¿acaso no se puede ir entrando directo, nomás escribiendo pregrado de la UAGRM? También, pues. Se puede directamente. Claro, fue que yo le decía, el tutorial le dice eso. El tutorial le dice eso. ¿No? Dice, váyase a virtual.uagrm.edu / se van directamente, entran a pregrado. Ahí ya le dan a acceder. Aquí. Pongan ustedes en nombre de usuario, pongan su código de inscripción, ¿no? de estudiante. Y en la contraseña coloquen el carnet de identidad. Carnet de identidad. Porque yo lo descargué en mi teléfono y entro de ahí directo. ¿Sí? Para fijarme así en las otras materias. Todo ahí. Ahí. Sí, está todo su material. Entonces, esto que hemos dicho acá es que lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Que, ¿no? Yo les he mandado ya un Moodle de estudiantes. Y aparte, si quieren profundizar más, pues en el YouTube hay, digamos, pero la universidad le ha hecho estos tutoriales específicos y bien sencillitos. Se van al Moodle, o sea, eso ya saben, ¿no? Miren, hay 4 aquí. ¿Están viendo? Sí, Listen, se ve. Está, ¿no? Esto no dura más de 5 minutos cada uno de ellos y es sencillito. Para los que tienen celulares y para los que tienen computadoras.
Bien, bien joven. Entonces vayan practicando el ingreso, vayan a actualizar todo el perfil, hay que actualizarlo siempre al principio para poder hacer todo eso, ¿no? Perfil. Por ejemplo, volvemos otra vez. El virtual. Punto go, me voy así, servidores, pregrado. Dice, ¿puedo hacer una pregunta? Si es que no es molestia. Sí, sí. ¿Irá a haber ayudantías para que podamos repasar? No. Mire, el tema de las ayudantías con mi grupo, no sé si será con otros profesores, las ayudantías se las definen cuando ya se está terminando el semestre, ¿no? Porque hay todo un proceso y a veces lo han hecho así al inicio, eso ya es cuestión administrativa, ¿no? Ahí en la facultad. Y no han habido, digamos, buenos resultados al principio. O sea, ¿qué quiere decir? No han habido buenos resultados que no han digamos, el examen, digamos, a lo que tomaron. A veces porque yo preguntaba, ¿qué pasa? No han calificado, me dicen, ¿no? Y otras veces cuando ya han calificado, digamos, ha cumplido, digamos, los requisitos, digamos, de conocimiento, y ya estamos terminando el semestre. ¿Ya? No ustedes háganlo por su cuenta, no sé cómo, ¿no? Ese es el tema de la ayudantía. Ya anotado. Gracias. ¿Ah? ¿Cómo dice? Notado, gracias, Licen. Notado. Ya. Muchas gracias. Ya. Bueno, entonces hay que ir, ¿no? Búsquenlo por acá. Inicio, ¿dónde está el perfil? Pues? Personalizar esta página. Caramba. Personal. Busquen el perfil. Sobre 450. Sí. Área personal. Perfil. Bueno, vamos a si no hay ninguna pregunta, ¿cómo? Si no hay ninguna pregunta más, nos despedimos entonces hasta el próximo viernes, ¿ya? No, bueno, vayan practicando el Moodle y también, ¿no?, los avances en clase. Está cerca ya está cerca el parcial. Hasta luego. Ya.